Vamos a continuar con nuestro temario, que de hecho hoy ya terminamos con lo que serían las derivadas de algunas funciones trascendentes, que bueno, en esencia podemos involucrarlo dentro de las reglas de derivación, aunque sea de derivadas en específico. Entonces, vamos a terminar con las derivadas de la función exponencial logarítmica y cómo obtenerlas de las funciones hiperbólicas, que recuerden que esas están definidas a partir de funciones exponenciales y logarítmicas. Entonces, tenemos la derivada de la función exponencial. Primero vamos con la función exponencial. Bueno, aquí nada más quiero comentar dos cuestiones. La primera, vamos a hacer uso de este límite. Límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre n elevado a la n, y esto pues ya habíamos visto que es igual al número e. Ahora, pero no lo vamos a usar tal cual. Vamos a usar una variación de este tipo de límite que vamos a calcular a continuación. Y la segunda, la deducción de la forma de derivar la función exponencial. En este caso me voy a centrar en la función e a la x. Esa es la que vamos a utilizar. Una función exponencial de la forma general a la x, donde a puede ser cualquier número real positivo, excepto 1, como lo habíamos comentado en su momento cuando vimos función exponencial. Esa deducción de la derivada es básicamente la misma que de la exponencial. Entonces, prefiero hacer aquí la del exponencial y que ustedes revisen en la lectura 24 la derivada de la función exponencial general. Aquí nada más nos centramos en la derivada de e. Entonces, esas son las dos cuestiones que quería comentar antes de que comencemos con esta derivada. Y como les comenté, este límite no lo vamos a usar tal cual. Vamos a realizar lo siguiente. Voy a hacer un cambio de variable. Voy a decir que m es igual a 1 sobre n. De tal forma que al hacer este cambio de variable voy a reconstruir este límite, pues haciendo los cambios de variable y calculando hacia dónde tiende m en este caso. Es decir, si yo calculo el límite cuando m tiende a un número b que no conocemos en este momento, pues esto tendría que ser igual al límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n. Evalúo los límites y resulta que b tendría que ser igual a 1 entre infinito. Que como ya sabemos, pues esto es directamente 0. Entonces, con este cambio de variable, cuando n tiende a infinito, m va a tender a 0. Es nada más el saber hacia dónde tiende esta nueva variable m. Y en consecuencia, puedo reescribir el límite de esta forma. El límite cuando m tiende a 0 de 1 más 1 entre n, que es precisamente m, el cambio de variable que hicimos, esto elevado a la n. A ver, si m es igual a 1 entre n, pues al tomar los recíprocos, resulta que n es igual a 1 entre m.
Y esto es igual a e. Entonces, aquí ya conocemos este límite exponencial. Y una forma alternativa de expresarlo es esta. En lugar de tener la función 1 entre n, pues tengo directamente m elevado a 1 más m elevado a la 1 entre m cuando m tiende a 0. Son exactamente el mismo límite, nada más que están reescritos en términos cuando n tiende a infinito el de arriba o cuando m tiende a 0 el de abajo. De hecho, si los evalúan directamente, pues les devuelve exactamente la indeterminación de 1 al infinito. Bueno, entonces, esto es el primer antecedente que quiero tomar en consideración para que podamos hacer un cambio de variable al evaluar la definición de derivada para la función exponencial. Bueno. Indíquenme cuando le pueda bajar, por favor, nada más para... Y es más, antes de que se me olvide. A este le voy a poner un número romano. Nada más para indicar que lo vamos a utilizar en un momento más. Entonces, indíquenme cuando ya le pueda bajar, por favor. Vale, pues. A ver, le voy a dejar por ahí. Lo que queremos hacer entonces es derivar la función exponencial. Voy a decir que la función y, bueno, lo voy a poner más a la derecha, a la izquierda. Ay, ya le di donde no era. A ver. Tengo que y es la función exponencial e a la x. Y lo que quiero obtener es la derivada de y respecto de x. Bueno. Lo voy a hacer mediante la definición. Para eso fue que calculamos este límite marcado con el número 1. Entonces, calculo la definición de derivada. Bueno, obtengo la definición de derivada para esta función. El límite cuando delta x tiende a 0 de la función incrementada e a la x más delta x menos la función original dividido entre el incremento. Entonces, definición de la función derivada directamente. Ahora, por leyes de exponentes, yo tengo que un número a elevado a la m más n, pues es lo mismo que a la m por a la n. Aquí ustedes pueden observar que la función incrementada pues, presenta exactamente la misma forma que el producto de la misma base con diferente exponente, donde los exponentes se estarían sumando. Y observen que si yo revierto esta regla de los exponentes, en lugar de tener los exponentes sumados, tengo las bases multiplicadas, cada una con su exponente, voy a poder factorizar e a la x. Tendría en ambos lados, en ambos sumandos, esta e a la x. Entonces, aplico esto a la función incrementada. Y este límite se convierte en límite cuando delta x tiende a 0 de e a la x por e a la delta x menos c a la x entre
delta X. Aquí es donde podemos hacer la factorización. Ambos sumandos tienen el mismo término, e a la X. Entonces, esto es el límite cuando delta X tiende a 0 de e a la X que multiplica a e a la delta X menos 1. Y todo esto dividido entre delta X. Bueno, ahí podemos dejar por el momento la derivada. De hecho, si tomamos en cuenta que el límite lo estamos evaluando sobre delta X, este factor e a la X, que es la función original, pues resulta que puede salir del límite, porque no depende de delta X, es como si tuviésemos una constante. Entonces puedo sacar directamente el e a la X del límite. En este momento no lo voy a hacer, lo voy a hacer ya hasta que lo tenga completamente reestructurado este límite. Porque lo que vamos a hacer a continuación es un cambio de variable. Un cambio que va a involucrar a e a la delta X menos 1. Va a ser completo. El delta X ya después lo manejamos. Pero mientras tanto, ¿hasta aquí tienen algún comentario? ¿Cómo? No escuché, se cortó. Pues porque no depende de delta y es más cómodo manejar e a la X que manejar completamente e a la delta X más X. ¿Algo más que deseen comentar? Vale. A ver, entonces, lo que voy a hacer es un cambio de variable. Voy a decir, convenientemente aquí el cambio de variable que voy a realizar es m va a ser igual a e a la delta X menos 1. Y de aquí voy a despejar e a la delta X. Entonces dejo de un lado todo lo que tiene e a la delta X y dejo del otro todo lo que tiene m y la constante 1. Ahora, como estoy haciendo un cambio de variable, necesito saber hacia dónde tiende esta nueva variable. Así como lo hicimos hace un rato, así como lo hemos hecho desde hace un par de semanas con los límites cuando se tiene un cambio de variable. Y en este caso, tengo que delta X tiende a 0, entonces el límite cuando delta X tiende a 0 de e a la delta X, pues tiene que ser igual al límite cuando m tiende a b, no sabemos qué valor tiene b, de m más 1. Entonces evalúo los límites. Por un lado tengo que si delta X es 0, me quedaría e a la 0. Y por el otro tendría que b más 1 es el resultado del límite de la derecha. Ahora, e a la 0 es 1. Y como tengo 1 a ambos lados de la igualdad, este lo puedo simplificar con este. Y tenemos que b es igual a 0. Bueno, entonces, si delta X tiende a 0, m también va a tender a 0. Porque al final de cuentas, este va a estar sustituido acá. ¿Qué pasó, Rafael? Ah, claro.
lo que hago es calcular el límite de estas dos expresiones en el cambio de variable. Si delta x tiende a 0, entonces hay que saber a cuánto tiende m, que es el cambio de variable. Y pues evaluamos el límite. El límite de e a la delta x cuando delta x tiende a 0, pues viene siendo e a la 0. Y del otro lado, el límite cuando m tiende a b, el número que no sabemos qué valor tenga, de m más 1, pues al evaluarlo me queda b más 1. Como e a la 0 es 1, los puedo simplificar y entonces encontramos que m tiende a 0. De nada. Bueno, entonces ya tenemos esta situación de hacia dónde va a tender m cuando delta x tiende a 0. Ahora, lo que voy a realizar es tomar porque como habíamos dicho que m es igual a delta x menos 1, pues puedo sustituirlo acá directamente, en el límite donde se está calculando la derivada. E a la delta x menos 1, pues lo puedo sustituir por m. Pero el cambio de variable no estaría completo porque me faltaría saber lo que sucede aquí con delta x. Porque delta x no lo estoy sustituyendo por un valor en específico. Estoy sustituyendo m por e a la delta x menos 1, donde delta x es un exponente. Entonces, para quitarnos ese tipo de cuestiones, voy a tomar esta expresión y le voy a aplicar el logaritmo natural. Recuerden que el logaritmo natural es la inversa de la exponencial e, de base e. Entonces, si yo parto de e a la delta x igual a m más 1, tomo el logaritmo natural a ambos lados y pues de este lado, como son inversas, nada más me queda el argumento. Entonces delta x es igual al logaritmo natural de m más 1. Bueno, con esto ya podemos realizar las sustituciones. Primero, pues sustituimos aquí m igual a esta expresión. Le voy a poner 2. Y con este de acá podemos sustituir lo que vale delta x dentro del límite. Y observen que ya cuando lo sustituyamos van a quedar todo en términos de m, que ya sabemos que tiende hacia 0. Entonces nuestro límite, nuestro cambio de variable de límite estaría completo. ¿Algún comentario hasta aquí? Bueno, me indican cuando ya le pueda bajar o mover, porque voy a subir. Vale. A ver. Entonces, necesito justamente este límite. Bueno, lo voy a reescribir porque
el e a la x que aparece independiente de delta x, como no contiene en su argumento el incremento en x que es sobre el cual estoy realizando el límite, pues ese ya lo voy a sacar de aquí. Como es constante respecto a delta x, puede salir del límite. Y entonces esto me queda pues el límite cuando delta x tiende a 0 de e a la delta x menos 1 entre delta x. Bueno, y entonces aquí es donde sustituyo 3 y 2, incluyendo hacia dónde va a tender la variable m, que es donde estamos realizando el cambio de variable. Entonces, este último límite me va a quedar como e a la x por el límite cuando m tiende a 0 de m, que es e a la delta x menos 1, entre el logaritmo natural de 1 más m. Aquí lo voy a escribir al revés. En lugar de escribirlo m más 1, voy a escribirlo como 1 más m. Bueno, ahora, para despejar delta x, porque e tiene a delta x como exponente y entonces la base de los logaritmos naturales pues es el propio número e. Y como son inversas, por eso es que queda el logaritmo natural. Ni nada. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar y dividir entre m. Bueno, entre 1 sobre m. Tanto en el numerador como en el denominador. A final de cuentas, lo que estoy haciendo es multiplicando por un 1. 1 entre m dividido entre 1 entre m, pues sigue siendo 1. No he evaluado nada, entonces todavía no tengo 1 entre 0 dividido entre 1 entre 0. Entonces, mientras se quede como 1 entre m, multiplicando el numerador y el denominador, no hay ningún problema, sigue siendo 1. Entonces, observen que el producto de aquí arriba, m por 1 entre m, pues me va a quedar como 1. Es decir, este límite me queda aquí arriba con numerador 1. Y abajo, por propiedades de los logaritmos, ese coeficiente 1 entre m va a pasar como el exponente. Y entonces, a partir de aquí, puedo aplicar dos propiedades de los límites. La primera, pues es que el límite de un cociente es igual al cociente de los límites. Bueno, de hecho son tres propiedades, porque me faltó mencionar la de la constante. Y pues aquí tenemos el límite del cociente, primera propiedad. El límite de la constante, segunda propiedad, que es 1. Y la tercera es propiedades del que vimos de los límites especiales, que en este caso, como el logaritmo natural es una función constante, yo lo puedo intercambiar con el límite. El límite de un logaritmo es igual al logaritmo del límite. Siempre y cuando el límite, pues obviamente sea 0, sea mayor a 0. Entonces, esto me queda como e a la x por 1 entre el logaritmo natural del límite cuando m tiende a 0 de 1 más m
entre 1 sobre m. Y entonces aquí tengo que este límite es el que está marcado como número 1. Voy a subir rápidamente y ahora bajo. Por eso convenientemente el cambio de variable lo hice por m, porque es este límite el que se encuentra justamente abajo, en el denominador. El valor de ese límite pues es e. Eso quiere decir que el límite que tengo justamente aquí, en este denominador, es el número e. Y como estoy calculando el logaritmo natural de e, pues este me devuelve 1. Como e es la base de los logaritmos naturales, y además el logaritmo y la exponencial son inversas, pues nada más me queda el argumento. El argumento vendría siendo el exponente 1. Entonces el logaritmo natural de e es 1. Y en consecuencia, tenemos que la derivada de y, que en este caso era la función exponencial, e a la x, es igual a e a la x. Es la única función que tiene la peculiaridad de que al derivarla se queda exactamente igual. No le pasa absolutamente nada a la derivada de la función exponencial e a la x. De una función exponencial general, en este caso la derivada de a a la x, esta se queda casi igual, no es como la exponencial tal cual, porque va a quedar como a a la x por el logaritmo natural de a. En esencia, pues esto es precisamente lo que nos quedó de este lado. Aunque dividiendo, pero pues a final de cuentas sigue siendo 1 y por eso es que la derivada de e a la x es e a la x. Es la única función que presenta esta propiedad. Para el caso de la función exponencial, donde a es cualquier número positivo diferente de 1, entonces su derivada vendría siendo a a la x logaritmo natural de a. Y les recuerdo, esta derivada es su obtención, su deducción es exactamente la misma que acabamos de realizar con e a la x. Y esa pues ya está de manera completamente desarrollada en su lectura 24 para que si tienen interés de ir a revisarla, pues ahí tienen el desarrollo completo. Aquí pues nada más mencionamos que cuando derivamos la función exponencial e a la x me devuelve e a la x, y si derivo una función exponencial cualquiera, a la x, donde a es cualquier número positivo diferente de 1, entonces tendría que a a la x, la derivada de a a la x es a la x por el logaritmo natural de a. Más o menos estimo que tal vez el próximo miércoles o el viernes demos una forma de deducción de esta un tanto más simple, aplicando lo que es la derivación implícita. Ya una vez que terminemos de ver esto de reglas de derivación y que comencemos a ver propiedades especiales de la derivada, vamos a retomar esta porque la podemos extender a cualquier otra función, no necesariamente donde la base es una constante, sino que puede ser una función. ¿Cuál sería la derivada de f de x elevada a la g de x? Casi como los límites exponenciales que vimos en su momento. Bueno, a ver, ¿hasta aquí tienen algún comentario o alguna duda? Sí. ¿Por dónde? Vale.
Mientras tanto, ¿algún otro comentario que tengan al momento? De nada. A ver, pues vamos a ver un ejemplo de la derivada de una función exponencial y no va a ser nada más así la exponencial tal cual, sino que tengamos una función un poquito más elaborada. A ver, tengo la función f de x que sea igual a 3 elevado a la seno de x entre x. Entonces, a ver, aquí tengo una función exponencial donde el argumento no es x, es un cociente de seno de x entre x. Entonces, aquí tendríamos que aplicar directamente la regla de la cadena. En este caso, deberíamos contemplar un cambio de variable como u igual a seno de x entre x. Así de esta forma. Y entonces nuestra función quedaría como f de u igual a 3 a la u. Observen que aquí la derivada de esta función exponencial la puedo aplicar directamente como esta. Es decir, que la derivada de f respecto de u viene siendo pues, la propia 3 a la u por el logaritmo natural de 3. Justamente como me indica aquí la regla de derivación de la función exponencial. La derivada es la función se queda tal cual y solo lo multiplico por el logaritmo natural de la base. Ajá, eso es lo que nos falta. La derivada de u respecto de x. Aquí nada más calculé la derivada de u. Para tener la derivada completa respecto de x, nos hace falta todavía multiplicar por la derivada de u respecto de x. Y pues es un cociente. ¿Cuál es el...? Pero no estamos calculando límites, estamos calculando derivadas ya directamente. Aquí esta, pues ya nada más la derivamos como nos indica el cociente. La voy a poner de manera explícita. El denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador. Recuerden que las derivadas que ya son directas, pues esas ya las pueden colocar directamente con sus valores específicos. Y aquí entra el denominador al cuadrado. Y a ver, la derivada del seno, pues es el coseno. Entonces aquí me queda menos x por el coseno de x. Menos el seno de x por la derivada de x, que es 1. Entonces me queda menos seno de x. Todo esto entre x cuadrado. Esta es la derivada de u respecto de x. Y pues entonces para tener la derivada completa,
que en este caso sería la derivada respecto de x de 3 elevado a la seno de x entre x, pues es la derivada de la función exponencial, que es 3 a la seno de x entre x, por logaritmo natural de 3, por la derivada de u respecto de x, es decir, x coseno de x menos seno de x entre x cuadrada. Aquí nos voy a poner el logaritmo natural de 3 entre paréntesis para que no se interprete que el cociente está dentro del logaritmo natural. Esta sería la derivada de esta función. Porque recuerden que entonces, bajo la regla de la cadena, al multiplicar esta por esta, me devuelve la derivada completa de la función respecto de x. Y ya tenemos la derivada de esta función exponencial. Primero derivamos la exponencial y después derivamos el argumento del exponencial, es decir, el exponente. Ajá, exactamente. Ni nada. Bueno, indíquenme cuando ya le pueda mover para que a continuación veamos la derivada de la función logarítmica. Porque es la regla de la cadena. Debido a que el exponente es una función en sí, para derivar f respecto de x, pues luego aplicar la regla de la cadena, derivar f respecto de u y después derivar u respecto de x. Entonces, esta primera pues viene siendo esta. Ni nada. Vale. A ver, ahora, ¿qué pasa con la derivada del logaritmo? A ver, aquí nada más hay que recordar una cuestión importante que es la de la inversa. A ver, f de x es igual a e a la x. Y la inversa, pues en este caso es el logaritmo natural de x. Vamos a trabajar nuevamente con la función logaritmo natural, ya que en la lectura 24 pues está ahí el desarrollo directamente sobre la función logaritmo en base a, que es la inversa de a a la x. Entonces aquí nada más trabajamos con la base del número e. Bueno, ahora, ¿qué pasa con esto? Si yo evalúo la función con su inversa,
Recuerden que nos devuelve siempre la función identidad, que es x. Eso quiere decir que al evaluar e a la x con la función logaritmo natural, pues e a la logaritmo natural de x, esto pues siempre va a ser x, porque como una es la inversa de la otra, al aplicar la composición entre funciones, el resultado siempre me devuelve la función identidad x, el puro argumento del logaritmo o de la exponencial. Bueno, eso como primera parte. Ahora, recordemos que habíamos dicho la derivada de la función inversa, es lo que encontramos la sesión anterior, la podemos calcular como 1 entre la derivada de la función original evaluada en la inversa, que es una de las reglas, la última regla de derivación general que habíamos visto. Tomando en cuenta esto, recordemos también lo que acabamos de comentar, que la derivada respecto de x de la función exponencial, pues es la propia función exponencial. Entonces, voy a hacer las sustituciones. La inversa, pues va a estar sustituida por la función logaritmo. La derivada de la exponencial, pues va a ser la propia exponencial. Y al evaluar, voy a obtener entonces e a la logaritmo natural de x, que pues ya comentamos que es igual a x. Entonces, tomando en cuenta esto, tengo que la derivada de la función logarítmica, de la función logaritmo natural de x, es igual a 1 entre la derivada de la función exponencial, que es la función original. Entonces aquí nada más me quedaría como e a la x. Y esto estaría evaluada en la función logaritmo natural de x. Es decir, la derivada del logaritmo natural de x es 1 entre e elevado a la logaritmo natural de x. Y como habíamos comentado, lo que tengo acá arriba, resulta que la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. Y aquí sucede algo similar a lo que observamos con las funciones trigonométricas y sus inversas. No es tan intuitivo sacar la derivada de las funciones trascendentes y sus inversas. Vimos el ejemplo de la aplicación de esta regla general de derivación en una raíz cuadrada, y vimos que su inversa pues es x cuadrada, y notamos que nos dio exactamente el mismo resultado, derivar directamente x cuadrada o derivar la inversa de la raíz cuadrada. Aquí, como ya no es tan intuitiva esa situación, es de gran utilidad esta última regla de derivación general, la derivada de la inversa. Y entonces, aquí tenemos ya el par de derivadas para la función exponencial de base e y la función logaritmo natural. Pero si queremos calcular la derivada respecto de x de una función logaritmo en base a, pues lo único que debemos agregarle es el logaritmo natural de la base. Entonces el desarrollo es muy similar para las funciones logaritmo en base cualquiera, donde a es un número positivo mayor a 0, diferente de 1, pues si es un número positivo, pues obvio es mayor a 0.
pero es diferente de 1. Y pues eso también lo tienen en la lectura 24 para que lo puedan revisar por ahí. Entonces, con las derivadas de la función exponencial y las derivadas de los logaritmos, con eso ya tendríamos completas nuestras reglas de derivación de las funciones trascendentes. Nos quedan las hiperbólicas, pero como esas están definidas a partir de exponenciales y logaritmos, pues solamente aplicamos las reglas de derivación de estas funciones exponenciales y logarítmicas. Entonces, en un rato calculamos la derivada de una función hiperbólica y de una función hiperbólica inversa. A ver, ¿hasta aquí tienen algún comentario? Vale. Entonces, me indican cuando le pueda borrar, porque ya se me acabó el espacio. Vale, de nada. A ver, vamos a encontrar la derivada de la siguiente función. Tengo la función f de x igual al logaritmo en base 2 de la raíz de x cuadrada más x más 1. Ahora vamos a utilizar una función algebraica. El logaritmo es una función algebraica en este caso. Bueno, aquí la derivada de la función, podemos hacer el cambio de variable otra vez, donde u vendría siendo esta, y entonces nuestra función en términos de u es el logaritmo en base 2 de u. Y esto en consecuencia, cuando yo derivo f respecto de u, pues obtengo 1 entre u por el logaritmo natural de la base, que en este caso es 2. Esa sería mi derivada, tomando en cuenta el cambio de variable. Aún hay que calcular lo que sería la derivada de u respecto de x, que en este caso pues sería otra aplicación de la regla de la cadena, que aquí ya no lo voy a hacer con el cambio de variable, pues porque ya estas derivadas con cambio de variable ya lo hemos hecho la semana pasada. Aquí pues ya nada más lo vamos a hacer directamente. Entonces, aquí la función nada más la voy a reescribir como ay, no es menos, este no es menos, es nada más a la 1/2. Como en su forma de exponente, no de radical, sino de exponente.
Y entonces nos queda. Ajá. Y ahí está. El exponente como coeficiente por la función elevada a una unidad menos por la derivada de lo de adentro de la función. Y nada más para reescribirla, porque aquí nos vamos a dar cuenta que podemos simplificar de una manera un tanto especial las derivadas de las funciones logarítmicas. Esto nada más para que nos quede como 2x más 1 entre 2 por la raíz de x cuadrada más x más 1. Entonces, esta raíz con signo negativo, por eso queda en el denominador. Este 2, pues es este mismo 2, es el medio. Y pues 2x más 1, que tiene exponente positivo, acá su exponente es más 1, por eso queda en el numerador. Y ya tengo la derivada de u respecto de x. Entonces, si ya queremos calcular la derivada de f respecto de x, pues nada más hay que multiplicar la derivada de f respecto de u por la derivada de u respecto de x. Es decir, esta va para acá y esta va para acá. En u, pues obviamente tenemos que sustituir lo que vale esa u, la función original. Entonces, cuando terminen de anotar, me avisan para que le pueda mover. Vale. Bueno, pero antes de que le baje más, ya puedo poner aquí la derivada de f respecto de x, pues es 1 entre u, que dijimos es la raíz cuadrada de x cuadrada más x más 1, por el logaritmo natural de la base, que en este caso es 2, por la derivada del argumento del logaritmo natural, del logaritmo en base 2, que vendría siendo la derivada de u respecto de x, 2x más 1 entre 2 raíz de x cuadrada más x. Aquí ustedes pueden darse cuenta que pues tengo en el denominador la misma raíz. Entonces, esta peculiaridad se da directamente en las derivadas de las funciones logaritmo, porque como el argumento del logaritmo queda en el denominador, muchas veces se puede simplificar y la derivada nos queda más simple. Entonces, en este caso me quedaría como 2 que multiplica a x cuadrada más x más 1. 2, pues es este. Raíz por raíz del mismo argumento, pues es el propio argumento.
porque es raíz cuadrada por raíz cuadrada. Y al final estaría multiplicando por el logaritmo natural de 2, que sería esta parte. Y en el numerador pues me queda 2x más 1. Ahora, si quieren reunirlo todo en una sola constante, este 2 y este logaritmo de 2 pues son dos constantes, que les quedaría como 2 logaritmo natural de 2 por propiedades del logaritmo. Esto es lo mismo que 2 logaritmo natural de 2 elevado al cuadrado, y pues al final nada más nos queda el logaritmo natural de 4. Eso si lo quieren simplificar. Si lo quieren dejar así como 2 por la función, por el logaritmo natural de 2 o el logaritmo natural de la base que estén trabajando, no hay ningún problema. En esencia, esta ya es nuestra derivada simplificada. ¿Algún comentario al momento? Aquí. Es por la derivada de acá arriba. Cuando derivamos, pues sí, el exponente como coeficiente por la función elevada a una unidad menos. Entonces, este 2, pues viene siendo este 2. El 2 del denominador en el medio. Y este exponente, como es negativo, para pasarlo positivo, pues tendríamos que bajarlo al denominador. Por eso es que queda la raíz en el denominador. De nada. ¿Algo más que deseen comentar? ¿Cómo? No escuché eso. Bueno, pues. A ver, ahora. Recuerdo que en la sesión anterior les habíamos comentado sobre los ciclos, el ciclo que tienen las funciones seno y coseno. Y que la función exponencial también tiene, pero no la podemos ver en números reales, pero sí en números complejos. Y me comentaron cómo habían visto la forma exponencial del número complejo, que fue con base en las series de Taylor y de Maclaurin. Bueno, aquí hay otra forma de expresar esa equivalencia entre la forma exponencial y la forma trigonométrica de un número complejo. Y tiene que ver con la derivada del logaritmo natural. Aquí quiero tomar en consideración nada más no sé si llamarle antecedente o no, porque esto es básicamente de cálculo integral, un antecedente del futuro, digámoslo así, y es lo siguiente. Primero, la derivada y la integral, debido al teorema fundamental del cálculo, una de esas partes del teorema fundamental la vamos a revisar pues yo creo que como más o menos en una semana, en el teorema fundamental del cálculo diferencial. Me dice que la derivada es la inversa de una integral. Es decir, la función f de x es la integral de la derivada de f respecto de x, diferencial de x. De hecho, cuando veamos
esta cuestión de las diferenciales, que ya lo hemos visto con la regla de la cadena. Este cociente de diferenciales por notación de Leibniz se puede simplificar y entonces f de x pues me quedaría como la integral de la diferencial de f. Bueno, ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque si yo derivo el logaritmo natural, ya sabemos que nos devuelve 1 sobre x. Y entonces, si yo integro 1 sobre x, diferencial de x, lo que obtengo es el logaritmo natural. Bueno, aquí nada más una salvedad. Siempre necesitamos en las integrales incluir las llamadas constantes de integración, porque cuando yo derivo una constante, pues me devuelve 0. Y cuando yo integro 0, pues me devuelve una constante, pero no sé cuál sea, porque independientemente del valor de la constante, su derivada siempre es 0. Entonces, yo puedo derivar pi, e, raíz de 2, 7, menos 2 tercios, y su derivada siempre es 0. De tal forma que cuando yo integro 0, no sé a cuál de esas constantes que mencioné o al resto de los números reales le corresponda. Aquí voy a omitir, nada más por pura conveniencia, las constantes de integración. Entonces, las funciones logaritmo y exponencial están relacionadas con senos y cosenos a partir de números complejos. Y es cuando tenemos lo siguiente. Yo puedo decir que el número complejo z es igual a coseno de phi más i seno de phi. Bueno, no le pongo por el momento el módulo del número complejo, r, módulo, radio o magnitud, como le quieran llamar. Esa la voy a agregar hasta después. Bien, entonces lo que voy a hacer a continuación es derivar. Como z depende de phi, pues voy a derivar a z respecto de phi. Y entonces, por propiedades de la derivada. La derivada es lineal, entonces puedo separar la suma. Y a pesar de que es imaginaria, sigue siendo una constante. Por lo tanto, las constantes pueden salir de la derivada. Bueno, pues ya conocemos las derivadas de las funciones trigonométricas senos y cosenos, de seno y coseno. Entonces, esta derivada de z respecto de phi se convierte en derivada del coseno menos seno más i veces derivada del seno coseno. Bueno, ahora, todavía no tiene relación al momento con la función exponencial, sigo estando en términos de senos y cosenos, pero cuando apliquemos una integral, eso va a cambiar un poquito. Ahora, ¿cómo va a cambiar esto? Voy a tomar en cuenta lo siguiente. ¿Ustedes están de acuerdo que si i es igual a la raíz de menos 1, entonces i cuadrada es igual a 1, a menos 1? Bueno, entonces este menos 1 que tengo aquí acompañando al seno, lo puedo expresar como i cuadrada. De esta forma.
Y a partir de esto, voy a factorizar una i. Y nada más voy a reescribir en orden las funciones seno y coseno. Yo factorizo de aquí una i y solo me queda el coseno. Yo factorizo una i de acá y entonces me queda más i seno de phi. Ahora, observen que este que tengo aquí es directamente z del cual partimos. Dijimos z es igual a coseno de phi más i seno de phi. Entonces puedo realizar una sustitución. Aquí la sustitución me quedaría como la derivada de z respecto de phi es igual a i veces z. Bueno, eso se debe precisamente a la ciclicidad de las derivadas del seno y del coseno. Cuando yo derivo el seno, obtengo el coseno, y cuando yo derivo el coseno, obtengo el menos seno. Y así sucesivamente. Bueno, tomando en cuenta esta situación, ahora vamos a separar variables. Todo lo que tenga z lo voy a pasar de un lado. Todo lo que tenga phi lo voy a pasar del otro. Es decir, divido todo entre z y multiplico todo por diferencial de phi. Que ya la próxima semana sabremos qué es eso de la diferencial. Este método se conoce como la separación de variables, en el cual de un lado pongo todo lo que tiene una sola variable y del otro tengo lo que posee toda la otra variable, ¿sí? En esencia, lo que tenemos aquí es una ecuación diferencial, una ecuación donde intervienen derivadas. Entonces, esto es lo que le llamamos la ecuación diferencial. Ya no me deja escribir. Ahí está. Es la ecuación diferencial. Una derivada igualada a algo. Lo que quiero saber es cuánto vale z. Ahora, para resolverla, hay muchos métodos para resolver ecuaciones diferenciales. Este que les comento de separación de variables, pues es uno de ellos. Y a partir de aquí, ustedes pueden reescribir esto de la siguiente forma. Tendría 1 sobre z diferencial de z es igual a i como constante diferencial de phi. Y entonces aquí lo que voy a hacer es subir nada más rápidamente a aquí, justamente aquí. Primero, la integral de diferencial de f me devuelve directamente f. Por el momento ignoremos la x. Entonces, cuando yo integro diferencial de f, obtengo directamente f. Y por otro lado, debido a lo que ya sabemos de que la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x, entonces la integral de 1 sobre x es el logaritmo natural. De esta forma, aquí abajo lo que puedo hacer es integrar a ambos lados. Debido a que la integral posee la misma linealidad que la derivada, por eso es que y puede salir de la integral. Entonces, lo que tengo aquí es la integral de 1 sobre z, pues es el logaritmo natural de z. Y la integral de diferencial de phi, pues es directamente phi por la constante i que sale de la integral. Y si ahora aplico la exponencial para quitar ese logaritmo,
obtengo que z es igual a e a la phi i. Pero recordemos que habíamos dicho que z es igual al coseno de phi más i seno de phi. Y en consecuencia, eso quiere decir que coseno de phi más i seno de phi es igual, voy a poner un poquito más abajo, es igual a e a la phi i. Y si ustedes multiplican por el módulo, ahora sí voy a involucrar el módulo, tenemos la equivalencia entre la forma trigonométrica y la forma exponencial del número complejo. Y entonces aquí, haciendo uso de las derivadas del logaritmo natural y del seno y del coseno, mostramos que estas últimas funciones trigonométricas, seno y coseno, están relacionadas con la función exponencial. Y a pesar de que en nuestro campo de trabajo, que son los números reales, solo el seno y el coseno son funciones periódicas que se van repitiendo constantemente, que incluso lo vemos en sus derivadas, esos rastros de periodicidad relacionados con la función exponencial lo vemos precisamente en su derivada, porque cuando derivo la función exponencial, pues me devuelve la misma función. Y en consecuencia vamos a tener que la función exponencial en términos de números complejos también es periódica. En términos de números reales, esa periodicidad solo la vemos reflejada en su derivada. ¿Al momento tienen algún comentario hasta aquí? Con seno, coseno y también con la función exponencial en el plano complejo. Ni nada. ¿Algo más que deseen comentar? Bueno, pues aquí ya tienen otra demostración de que el número complejo se puede expresar en forma trigonométrica o forma exponencial y que ambas formas son equivalentes. Lo que vieron en álgebra, pues según me comentaron, pues sí tiene que ver con la derivada a partir de las funciones del desarrollo en series de Taylor y Maclaurin. Aquí pues ya involucramos de una forma más específica a la derivada. Bueno, pues entonces nada más vamos a hablar un poco respecto a las derivadas de funciones hiperbólicas y de sus respectivas inversas. Aquí nada más les pregunto algo. ¿Se acuerdan cuáles son o cómo se definen las funciones hiperbólicas con base en la exponencial? Bueno, si no se acuerdan completamente, pues recuerden que no tienen de qué preocuparse. No pasa nada. De hecho, se pueden ir a consultar directamente en un formulario o en
en alguna tabla de definición de funciones hiperbólicas que tengan por ahí. Entonces tenemos derivada de funciones hiperbólicas. Bueno, aquí vamos a mostrar dos, las del seno y las del coseno. Y con base en la definición de las otras funciones hiperbólicas, pues vamos a saber cómo actuar en un momento dado. Entonces, primero, si yo quiero obtener el seno hiperbólico de x, pues esto es lo mismo que e a la x menos e a la menos x. Todo esto dividido entre 2. Y si quiero obtener el coseno hiperbólico de x, pues esto es e a la x más e a la menos x entre 2. Bueno, esas son las definiciones de las funciones hiperbólicas, que en su momento llegamos a comentarlas. Pueden revisar las lecturas o los vídeos de las funciones hiperbólicas para recordar en su momento lo que platicamos ahí. Bueno, ahora, están basadas en exponenciales. Entonces, lo que puedo hacer es derivar directamente la definición. Entonces, por ejemplo, la del seno hiperbólico. Si yo quiero calcular la derivada del seno hiperbólico, primero, la constante medio, pues esa sale de la derivada. Y estaría multiplicando a la derivada de e a la x menos la derivada de e a la menos x. Bueno. Ya sabemos que la derivada de e a la x pues es la misma función exponencial. Pero resulta que para la derivada de e a la menos x debo aplicar la regla de la cadena. Es decir, la derivada de e a la menos x, por ser función exponencial, pues es la propia e a la menos x. Pero a su vez, debo derivar el exponente. Y hago más grande este paréntesis que englobe todo esto. De esta forma, si nosotros queremos encontrar la derivada del seno hiperbólico de x, pues esta nos va a quedar como un medio por e a la menos x. La derivada de menos x, pues es la derivada de x, pero multiplicada por menos 1. Que al multiplicarla por este menos, nos devuelve más e a la menos x. Y observen que esta es la definición del coseno hiperbólico. Entonces, si yo quiero derivar el seno hiperbólico de x, lo que voy a obtener es el coseno hiperbólico. Y observen que esa periodicidad que vimos en el seno y coseno trigonométricos, en las derivadas de seno y coseno trigonométricos, pues también se presenta en las derivadas de seno y coseno hiperbólicos. Porque entonces cuando yo derive el coseno hiperbólico, voy a obtener el seno. En este caso no van a variar en signo. Derivamos seno, obtenemos coseno hiperbólicos. Derivo el coseno hiperbólico y voy a obtener el seno hiperbólico. Sí, no va a variar. De hecho, en un momento nada más que me lo indiquen, vemos la derivada del coseno hiperbólico para que observen que efectivamente no varía.
Vale. A ver, entonces aquí voy a poner la derivada. Ah, sí. Listo. De nada. A ver, entonces la derivada del coseno hiperbólico será la derivada de e a la x más e a la menos x sobre 2. El medio pues ya sabemos que sale de la derivada por la derivada de e a la menos x, de e a la x más la derivada de e a la menos x. Y entonces tenemos la derivada de e a la x, pues se queda como e a la x. La derivada de e a la menos x, ya sabemos, por la derivada que mencionamos anteriormente, es menos e a la menos x. Y pues esta vendría siendo el seno hiperbólico de x. Entonces, aquí observamos cómo si yo derivo el seno, obtengo el coseno. Si yo derivo el coseno, obtengo el seno, sin variación de signo, porque estos son hiperbólicos, no son trigonométricos. Por el momento, ¿algo que comentar? Bueno, pues entonces, ¿qué pasa con las demás funciones hiperbólicas? Nada más le dejo ahí un momento. Pues resulta que la tangente hiperbólica se define de la misma forma. Seno hiperbólico de x entre coseno hiperbólico. La cotangente, pues en este caso es coseno hiperbólico entre seno hiperbólico. La secante hiperbólica, pues es 1 entre coseno hiperbólico. Y la cosecante hiperbólica, pues es 1 entre seno hiperbólico. Entonces, pues podemos aplicar la regla del cociente para cualquiera de estas para encontrar las derivadas del resto de funciones hiperbólicas. En vista de que ya sabemos cuáles son las derivadas de las funciones básicas de seno y de coseno, aquí pues podemos aplicar exactamente lo mismo. De hecho, estas podemos aplicar la derivada de la función potencia y estas las derivadas del cociente de dos funciones. Y pues entonces ya tenemos una forma de calcular derivadas de funciones hiperbólicas. A partir de otras reglas de derivación. Observen cómo aquí hemos estado conjuntando varias reglas de derivación. De producto, de la regla de la cadena, del cociente, de la función potencia, etc.
Ah, sí, también de acuerdo a lo que comentamos en su momento. En esencia una no conserva signo, que es la del coseno de A más B, del coseno hiperbólico de A más B, pero el resto pues es lo mismo exactamente. Sí conservan toda su signo. De nada. Bueno, pues ya nada más para terminar. Nada más comentemos. Bueno, al terminar esta parte de las reglas de derivación, nada más comentemos una cuestión rápida respecto a las funciones hiperbólicas inversas. Bueno, recuerden que si las funciones hiperbólicas están basadas en exponenciales, las funciones hiperbólicas inversas van a estar basadas en logaritmos. Y entonces tenemos que al aplicar la derivada de una función inversa hiperbólica, estoy aplicando la derivada de un logaritmo. Por ejemplo, ¿se acuerdan cómo se definen las funciones hiperbólicas inversas? Bueno, vamos a encontrar la derivada del coseno hiperbólico inverso. A ver. Ay, pero no les pregunté si ya le podía bajar. Vale. A ver. El área cuyo coseno hiperbólico de x es igual al logaritmo natural de x más la raíz de x cuadrada menos 1. Esta es la definición de la función hiperbólica inversa al coseno. Entonces es la derivada de una función logarítmica. Para calcularla, pues entonces tenemos la derivada del arco cuyo coseno hiperbólico es x, pues ya sabemos cómo actuar. La derivada del logaritmo natural pues es 1 entre la función. Por la derivada del argumento del logaritmo. Es decir, la derivada respecto de x más la raíz de x cuadrada menos 1. Entonces, esto me queda de la siguiente forma. 1 entre x más la raíz de x cuadrada menos 1, que va a estar multiplicando a la derivada de x, que es 1, más la derivada de esta raíz, es decir, el exponente como coeficiente por la función elevada a una unidad menos por la derivada de lo de adentro, la derivada de x cuadrada menos 1, que de hecho ya lo habíamos hecho en alguna ocasión. La derivada de x cuadrada pues es 2x y la derivada de menos 1 es 0. Bueno, puedo simplificar estos. Ahora, lo que voy a hacer es compactarlo de tal forma que me quede lo siguiente. Este 1 lo puedo expresar en términos del denominador. Es decir, que esto me quedaría como x cuadrada menos 1
más x, esta x, recuerden que el 2 ya se simplificó con este en el denominador. Y todo esto va a estar dividido entre la raíz de x cuadrada menos 1. Bueno, observen que a ambos lados tanto en el numerador como en el denominador, tengo el término x más la raíz de x cuadrada menos 1. Es decir, este está dividiendo y multiplicando. Por lo tanto, puedo simplificarlos porque todo esto es un producto. Y entonces tenemos que la derivada del área cuyo coseno hiperbólico es x viene siendo 1 entre x cuadrada, entre la raíz de x cuadrada menos 1. Dense cuenta que incluso aquí en las funciones hiperbólicas inversas se presenta cierta similitud con las funciones trigonométricas inversas, con las derivadas. Y pues ya tenemos una forma también de derivar las funciones trigonométricas inversas. Como se basan en logaritmos, simplemente aplicamos la derivada del logaritmo. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Bueno. Pues entonces, hasta aquí llegan las reglas de derivación, tanto de las funciones trascendentes como de las reglas generales. Entonces, a partir de aquí, pues ya lo único que vamos a realizar es aplicar esas reglas para resolver algunos problemas que tienen que ver con la derivada. Entonces, lo último que vamos a ver el día de hoy, pues tiene que ver con el uso de la derivada sobre otra derivada, que es lo que le llamamos las derivadas sucesivas. Entonces, nada más espero un momento a que me indiquen cuando le pueda borrar. ¿Qué pasó, Aldo? No, hoy más bien terminamos parte del tema de derivada, porque el miércoles veríamos algunas características como derivación paramétrica, derivación implícita, derivabilidad, y después vemos aplicaciones, lo que sería aplicaciones físicas, geométricas y de aproximación. Y las integrales, esas ya las van a ver, pero en cálculo integral. De nada. ¿Qué pasó, Rafael? Ah, vale. Bueno, entonces, ¿puedo borrar? Bien, entonces, el último tema de hoy que en sí es bastante simple. Que son las derivadas sucesivas. Bueno, a ver, ¿de qué trata esto de derivada sucesiva? Es una composición de derivadas. ¿A qué me refiero con eso? A ver, yo tengo una función f. Primero voy a plantear una función f.
Y esta función f la puedo meter a una cajita negra que me representa la derivada. La salida de esta caja negra pues viene siendo la derivada de f'. Ahora, una cuestión importante es que la función f pertenece al conjunto de todos los tipos de funciones que hemos visto y que la derivada aplica directamente sobre las funciones. Cuando a una función ustedes la derivan, lo que obtienen es otra función. Entonces, nada les impide que esta función derivada que salió entre nuevamente a la derivada. Y en este caso nos va a dar como resultado una segunda derivada, lo que es la derivada de la derivada. Es decir, f' de x viene siendo la derivada respecto de x de la derivada de f. Entonces, en esencia, lo que estamos haciendo aquí, desde el punto de vista físico y geométrico, es, con la derivada yo mido el cambio en la función. Con la segunda derivada, estoy midiendo el cambio del cambio. Porque al final de cuentas, el fenómeno de que una función vaya cambiando, pues también, aparte de ser contabilizado el cambio en la función, también puedo contabilizar o medir el cambio del cambio. Por eso es que existe la aceleración. Desde el punto de vista físico, la velocidad nos indica el cambio en el desplazamiento de una trayectoria. Y la aceleración nos indica el cambio de la velocidad de un desplazamiento. En esencia, la aceleración es el cambio de la posición respecto del tiempo. Y no solamente nos quedamos hasta la segunda derivada, también podemos incluir la tercera derivada. Que en este caso tendríamos la tercera derivada pues viene siendo la derivada de la segunda derivada. Y estas se les conocen como las derivadas sucesivas o de orden superior. Entonces, en esencia lo que estamos haciendo es evaluar una derivada con otra derivada. Bueno, no evaluar una derivada con otra derivada, más bien derivar una derivada. Bueno, estas derivadas sucesivas, aparte de la cuestión que les acabo de comentar respecto de la aceleración y la velocidad, también son útiles para el planteamiento de ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, yo puedo plantear la derivada de f menos f es igual a 0. Esta es una ecuación diferencial similar a la que vimos hace rato para ver la relación entre la función exponencial y las funciones logarítmicas. Las funciones exponencial y trigonométrica. Pero también puedo plantear, bueno, no como tal igual, también puedo plantear otra ecuación diferencial que puede ser la segunda derivada más la primera derivada más la función original me devuelva 0. O incluso involucrar derivadas de otro orden, tercera, cuarta, quinta, la derivada que ustedes quieran. Aquí lo importante es saber que cuando derivo obtengo una función que también es susceptible de derivarse, y eso es lo que da origen a las derivadas de orden superior o derivadas sucesivas.
Dentro de las notaciones de las derivadas tenemos la notación de Leibniz. Esto me indica la derivada enésima. Y también tenemos lo que es la notación de Lagrange, que en este caso se puede expresar así, pero es más común y adecuado que la expresemos así. Esto sigue siendo la derivada enésima. Se pone entre paréntesis para no confundir con la función elevada a una potencia en particular. Por ejemplo, la potencia y cuadrada, que sería y multiplicada por y. Entonces, se acostumbra a poner entre paréntesis el número de la derivada, excepto para las primeras tres, porque en esta notación ya sabemos que la derivada de Lagrange nos dice, la notación de Lagrange nos dice que podemos expresar como y', y bi'prima, y hasta y triprima. Después, lo que se recomienda es que se ponga el superíndice entre paréntesis indicando la derivada cuarta, quinta, sexta, donde n pues, sería 5, 4, 3, etc.